Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada La rescisión laboral, el laudo laboral y sus consecuencias jurídicas, organizado por el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Para presentarnos este tema y darnos la bienvenida formal, tengo el gusto de cederle el uso de la voz a la auditora general del órgano de fiscalización, la maestra Delia González Cobos, acompañada del maestro Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos desde el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Hoy jueves 8 de octubre de 2020. Doy la más cordial bienvenida a nuestros entes fiscalizables en todo el estado, los titulares de los entes municipales y estatales, titulares de las áreas jurídicas, tesoreros municipales, contralores, o encargados de las áreas de recursos financieros y humanos. En general, tenemos el día de hoy 600 participantes a lo largo de todo el estado, ayuntamientos, entidades paramunicipales, personal ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos y organismos públicos descentralizados. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del licenciado Jonathan Cortés Vargas, quien nos va a tratar el tema de la rescisión laboral, el laudo laboral y sus consecuencias jurídicas. Un tema fundamental en el servicio público. Un tema que puede ahorrarnos, si es bien tratado, problemas que tienen que ver con la cuestión patrimonial, los presupuestos que deben estar asignados y toda una serie de consecuencias que cuando no son bien tratadas pueden generar un daño patrimonial. En el caso, el licenciado Jonathan Cortés, quien está aquí presente y a quien saludo y le doy la más cordial bienvenida, nos va a hacer favor de estar aquí explicando todo este tema y dando herramientas, información importante para todas y todos. Muchas gracias. Licenciado, yo los dejo en las buenas manos del licenciado Jonathan Cortés. Solamente agradecer y dejar aquí el espacio para que usted pueda desarrollar. Me dicen que tenemos ya 630 participantes. Me da mucho gusto y seguramente se irán adicionando más en el transcurso de la plática, ya que siempre es de mucho interés los temas que tratamos y que aquí en el ORFIS procuramos siempre tener la capacitación en los mejores términos y con los mejores expositores, como es el caso el día de hoy. Muchas gracias y bienvenido, licenciado Jonathan. Gracias, maestra. Como siempre, ya me siento en casa y esperemos que lo que platiquemos hoy sea de mucha utilidad. Así va a ser, estoy segura. Así despedimos a nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, quien se retira para continuar con su agenda relativa al trabajo de la fiscalización superior en el Estado. Les comento que desde este momento está abierto el chat de esta plataforma de Zoom para que nos hagan llegar sus comentarios, dudas, inquietudes respecto al tema que nos estará exponiendo el día de hoy el maestro Jonathan Cortés Vargas, de quien me permito en este momento a leer su ficha curricular. El maestro Jonathan Cortés Vargas es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Procesal, diversos diplomados y cursos sobre Derecho Laboral, Proceso Laboral y concluido el curso de especialización sobre la reforma laboral del Consejo de la Judicatura Federal. En el ámbito laboral, ha sido asesor de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, jefe del Departamento de Registro de Sucesiones de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, coordinador de asesores de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Actualmente es presidente de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Y no me queda más que cederle el uso de la voz al maestro Jonathan Cortés Vargas. Adelante, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos.
como le comentaba yo a la maestra Delia, es un placer de verdad volver a estar aquí en este espacio y charlar con los tres poderes del Estado, a quienes hayan designado, les hayan permitido que estemos en este tiempo de aproximadamente 60 a 90 minutos, en el cual abordaremos un tema de gran importancia. Agradezco mucho a la maestra Cecilia Coronel Bricio su siempre invaluable apoyo, también al licenciado Felipe Carrión y desde luego a la maestra Delia. El día de hoy vamos a hablar sobre la rescisión laboral, el laudo laboral y sus consecuencias jurídicas. Desde hace mucho tiempo había comentado con algunas personas que están en el sector público del ámbito estatal. Les externaba yo la enorme preocupación que embarga al sector de la abogacía el hecho de que no solamente en Veracruz, muchas entidades federativas, incluso también el propio gobierno federal, enfrenta un pasivo laboral sumamente grave. Este pasivo laboral tiene que ver con procedimientos que se llevaron ante los tribunales correspondientes, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el caso del Poder Ejecutivo, de los ayuntamientos y por mucho tiempo de los organismos públicos descentralizados cuyos asuntos se desahogaban en la Junta de Conciliación y Arbitraje del ámbito local. Por una cuestión jurisprudencial, los organismos públicos descentralizados dirimían sus controversias en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. Actualmente, por otro criterio jurisprudencial, ya tendrán que desahogarse en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, la experiencia que tuve por mi tránsito en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, algunas estadísticas que en algún momento pude acceder del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado y a algunos otros temas que fui analizando, lo cierto es que la estadística de juicios perdidos por parte de las entidades públicas y los ayuntamientos es escandalosa, ¿no? Es sumamente grave, es de una cuantía cada vez mayor. Calculábamos al cierre del año pasado un pasivo laboral entre ayuntamientos, entidades públicas y organismos públicos descentralizados superior a los 4,000 millones de pesos, que están ya por ejecutarse, de laudos ya firmes, que no tienen otro recurso legal por los cuales se pueda combatir. Desde luego, con la actual administración del Poder Ejecutivo es algo que preocupa, algo que causa, de cierta manera, un foco rojo que debe atenderse con prontitud y que afortunadamente las autoridades correspondientes están haciendo tanto ejercicios jurídicos como administrativos para encontrar y darle una solución pronta y práctica a esta situación que se viene heredando de administración en administración, tanto en los ayuntamientos como en las entidades públicas. Ha sido un fenómeno que de lo político ha transitado y trascendido a lo administrativo. Es decir, en un ayuntamiento específico gana una nueva autoridad municipal, el que va a entrar tiene todo un grupo, un equipo de trabajo muy extenso, el que va a salir busca dejar basificados o fijos o un nombramiento definitivo al mayor número de trabajadores, y esta bolita que sucede durante cada cambio de administración, lo único que ha hecho es que quien llega despide trabajadores sin ningún tipo de procedimiento. Simplemente se le cierra la puerta al trabajador, se le da las gracias, sin ningún tipo de causa. Esto deriva en un juicio ante los tribunales correspondientes y al rato con un laudo que resulta condenatorio, porque aun cuando se contrate un despacho
por muy bueno que éste sea, si a éste no se le proporcionan los elementos necesarios para realizar una adecuada defensa, es imposible. Y cuando a un trabajador se le cierra la puerta sin ningún tipo de procedimiento, ni el mejor abogado podrá resolver la situación. Por ello es que, hablando con la maestra Delia, a la cual le celebro de verdad que tenga este tipo de actividad de capacitación con todos ustedes, y que vayamos resolviendo en el camino las dudas y todo lo que esto significa. De verdad, les reitero, es algo preocupante y tiene que ver con la organización de las propias entidades públicas en su estructura interna, en sus procedimientos internos y también de actualización. Muchas veces cuando a un trabajador igual se le realiza un procedimiento administrativo para cesarlo, rescindirlo, luego se actúa sobre formatos ya muy anticuados. Se hace sobre formatos de actas administrativas del pasado, que de verdad con los criterios jurisprudenciales que constantemente sacan los tribunales colegiados de circuito en materia del trabajo y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, con esta actualización de criterios, esos machotes, como le llamamos comúnmente, ya no son útiles, ya no sirven. Quienes estén a cargo de las áreas correspondientes y que tienen que ver con este punto de atender las relaciones laborales, deben estar altamente capacitados en todo este tipo de situaciones que iremos analizando en el curso de la presente charla. Empezamos, por favor. Los derechos laborales de los trabajadores, como todos tenemos conocimiento, se encuentran contemplados en el rango constitucional en el artículo 123 de la Constitución General de la República. El artículo 123, a su vez, tiene dos apartados. El apartado A, que tiene que ver, digámoslo así, con los trabajadores de empresas particulares. El apartado A su vez, tiene dos competencias. La competencia federal y la competencia local, que la establece el propio 123 en su fracción 31. Ahí dice cuáles son las empresas y cuáles son las ramas industriales de competencia federal del apartado A, y todo lo que no quede comprendido ahí pasa a la competencia local. Y luego el apartado B, que tiene que ver con los trabajadores al servicio del Estado. Y también el Estado tiene también tiene dos competencias. La competencia federal, es decir, los trabajadores que le prestan sus servicios a la Federación, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal, aunque los OPDs en el ámbito federal caen en el apartado A. Y por otro lado también establece, por ejemplo, la competencia laboral de las Fuerzas Armadas, de los trabajadores del Poder Judicial, tienen un organismo específico, etc. Y en el ámbito local también existe la competencia del apartado B, que en este caso está contenida en la Ley Estatal del Servicio Civil, a la cual le urge y se está trabajando en ello, una reforma de gran calado, porque tiene ya aspectos que no corresponden a las relaciones laborales actuales, inclusive a los criterios jurisprudenciales emitidos por los tribunales colegiados y la Suprema Corte, que ya en muchos aspectos rebasan a la propia ley burocrática del Estado de Veracruz. Entonces, en la Ley Estatal del Servicio Civil se van a contener o se encuentran contenidos derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio del Estado, en este caso de Veracruz, de los ayuntamientos, de los organismos públicos descentralizados, y los procedimientos por los cuales deben regirse las relaciones laborales entre unos y otros. Si destacamos en el apartado B sobre lo que nos toca el día de hoy, en la fracción novena, que es la siguiente, en la fracción novena dice: los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En el caso de separación injustificada, tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente
previo al procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. ¿Qué nos interesa en este párrafo? Esa palabra clave, por causa injustificada. Y luego dice, en caso de separación injustificada, tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización. Pero como veremos más adelante, no solo basta con tener la causa. La causa justificada puede estar evidenciada, puede ser evidente a los ojos de la entidad pública, de los encargados, de los directores generales, de los administradores. Pero también hay un cauce por el cual tenemos que hacer valer esa causa justificada. Y si el cauce no lo respetamos, tendremos el día de mañana un laudo condenatorio. Por ejemplo, un trabajador llega en estado inconveniente y se presenta a trabajar a la entidad pública, al ayuntamiento. Pero no se hace constar esa situación. El solo dicho del jefe inmediato no bastará para tenerlo como causa justificada. Hay que acreditar esa causa e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para aplicar las sanciones que estén establecidas en la ley o en las propias condiciones generales de trabajo, o la rescisión correspondiente, el cese que corresponda, para efecto de que el patrón o la entidad pública no tenga ningún tipo de responsabilidad. Si el trabajador llega en estado inconveniente y simplemente se le dice que por eso queda despedido, obviamente el día de mañana enfrentaremos un juicio laboral que nos va a resultar contrario porque no tendremos elementos con los cuales acreditar que el trabajador realmente se presentó en ese estado. Para comprender mejor los derechos y obligaciones de entidades públicas y trabajadores, vamos a hacer así de manera muy somera y rápida análisis específicos tanto de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y finalmente de la Ley Estatal del Servicio Civil, para luego entrar a algunas conclusiones que creo que son importantes y que aquí conjuntamente con ustedes podemos retroalimentar. Nos dice el artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo. La siguiente, por favor. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. La característica propia del trabajador es esta relación de subordinación. Ojo, subordinación no se refiere a sometimiento. No quiere decir que con el trabajador podamos nosotros hacer lo que queramos en esta relación supra-infra. No, se refiere a una relación de subordinación en relación al trabajo. Es decir, el patrón tiene derecho a una obediencia del trabajador en cuanto a las obligaciones que éste tiene para prestar su servicio, y el trabajador tiene derecho de cumplir con esas obligaciones siempre en el marco del respeto a la persona. Hoy día, con las reformas del 1 de mayo de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, el concepto trabajo digno está muy marcado. Trabajo digno e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres son dos conceptos muy marcados en las reformas del 1 de mayo a la Ley Federal del Trabajo. Por eso es importante no malentender la palabra subordinación. Es muy recurrente que creamos que subordinación implica sometimiento. No es lo mismo. Actos de sometimiento pueden causar un conflicto laboral a la entidad pública o al ayuntamiento de que se trate. La subordinación tendrá que ver estrictamente con la relación laboral, con las funciones que tiene el trabajador. Por ejemplo, si las funciones de mi secretario particular o de la secretaria ejecutiva de un funcionario público son las de llevar la agenda del funcionario, la agenda telefónica,
sus documentos personales. Fuera de su actividad, está a mandarla por los refrescos. Eso ya es una acción totalmente fuera de las funciones que le corresponden. ¿Qué tiene que ver también la subordinación? El respeto en el trato. Muchas veces malentendemos la subordinación como un trato hosco y ofensivo al trabajador para expresar que pueda cumplirnos con sus funciones. Eso también es sometimiento, no es subordinación. Y también son causas que le pueden el día de mañana originar conflictos a la entidad pública o al patrón de que se trate. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión. Y en este aspecto, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos ha dicho que las actividades humanas, intelectuales y materiales tienen la misma dignidad. No porque yo realice un trabajo intelectual, mi trabajo tiene mayor valor que el del intendente. ¿Sale? Muchas veces también es una práctica recurrente que hagamos este tipo de estigmatización en los trabajos cuando la OIT, y tiene mucho que ver también con la capacitación que puedan ustedes ofrecerles al interior de las entidades públicas, de hacernos entender y comprender que todos los trabajos son sumamente importantes. Tiene el mismo valor el trabajo de un proyectista en el Poder Judicial que elabora un proyecto de sentencia, del juez que lo analiza, que de la persona que hace el aseo y que procura que ese aseo nos lleve a un ambiente acorde, formidable para el desarrollo de nuestras actividades. En el artículo 9 nos dice la Ley Federal del Trabajo que la categoría de trabajador de confianza nos divide, hay trabajadores de confianza y trabajadores de planta. En el ámbito administrativo se llaman de base. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Y esto es de verdad sumamente relevante en el ámbito de la administración pública. Muchas veces es muy sencillo para nosotros dar un contrato o un nombramiento y para querernos evitar obligaciones, poner trabajador de confianza. Y cuando enfrentamos ya un juicio ante los tribunales, pues resulta que el nombramiento y la palabra de confianza no tienen nada que ver con las actividades que desarrolla el trabajador. ¿Cuáles son las funciones de confianza? Las de dirección, las de administración, supervisión, vigilancia, fiscalización. Todo aquello que no entre en estas funciones se entiende como de planta. En consecuencia, también tenemos que trabajar mucho en las entidades públicas, en los ayuntamientos, a señalar de forma específica en el nombramiento, en el contrato, cuáles son las funciones que va a desarrollar el trabajador. Porque en un juicio eso nos va a evitar muchos problemas. Y a la par del nombramiento y el contrato, también es importante que las entidades públicas cuenten con su catálogo de puestos. ¿Qué es el catálogo de puestos? Es un documento institucional debidamente legalizado por los órganos correspondientes de la entidad pública, en la cual se van a describir uno a uno los puestos con los cuales cuenta la entidad. Secretaria ejecutiva, auxiliar administrativo, auxiliar, luego tenemos la categoría auxiliar A, auxiliar B, auxiliar C. Bueno, ¿en qué consisten las actividades de cada uno? Para que cuando estemos en un eventual juicio, le ofrezcamos al tribunal los documentos del nombramiento del trabajador, sus funciones y que corresponden al catálogo de puestos que se encuentra debidamente autorizado. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado. Ya hablamos de la subordinación, que es uno de los principales, de las características de la relación de trabajo,
a una persona mediante el pago de un salario. Aquí es el otro requisito. Esa relación de subordinación y de trabajo tiene una contraprestación. ¿Cuál es? El salario. Y contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es el instrumento por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de salario. Es decir, la relación es esta relación abstracta que se formaliza a través de un instrumento que se llama contrato y en el cual se van a contener derechos y obligaciones de las partes que se están obligando. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Nos dice el 21. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que le presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Qué pasa si no hay contrato? Que es un fenómeno que sucede mucho. Yo pacto con una persona, entra a trabajar, no le damos contrato, no le damos nombramiento, pues resulta que la falta de documento es imputable al patrón. Por tanto, no requisitar cuáles van a ser los derechos y obligaciones de unos y otros, a quien le va a acarrear consecuencias, realmente es al patrón y no al trabajador. La siguiente. El escrito en que cuenten las condiciones de trabajo debe contener, que es el escrito del contrato, para que sea muy específico y tenga todos los efectos legales: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, el CUR, que ese se le incluyó también con las recientes reformas, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. ¿Por qué es importante el domicilio? Porque cuando quieran ustedes dar el aviso en el tema de la ley del trabajo, cuando se le quiera dar al trabajador el aviso de rescisión, tendrá que el patrón hacerlo, si no se encuentra el trabajador en el lugar de trabajo, en el domicilio. ¿Y cuál va a ser el domicilio? El que haya dado el trabajador en el contrato correspondiente. Si la relación de trabajo es para obra o por tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. Es importante que en el nombramiento, en el contrato, señalemos qué tipo de relación estamos contratando. Si se va a hacer, por ejemplo, si va a contratar personal la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, y es una obra por tiempo determinado, hay que señalarlo en el contrato. Eso nos va a ahorrar muchos problemas a futuro. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Es lo que les comentaba. ¿Cuáles van a ser las funciones de la persona que estamos contratando? Si Pemex va a contratar a un buzo especializado en exploraciones, tendrá que especificar de manera pormenorizada cuáles son los servicios que va a prestar este trabajador. La duración de la jornada también es algo sumamente elemental. La forma y el monto del salario, el día y hora y lugar del pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos en que se establezca la empresa, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Es importante siempre que al personal le ofrezcamos estas herramientas que ya son una obligación generalizada tanto en empresas del ámbito particular como en la administración pública. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Y vean, la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores. Y esta parte es nueva, o desaparición derivada de un acto delincuencial. Hoy día a mí me ha tocado en los últimos años resolver asuntos de designación de beneficiarios por desaparición del trabajador y presunción de muerte. Y hay un procedimiento que tienen que agotar ante la autoridad civil de presunción de muerte para luego acceder a
las prestaciones correspondientes. Pero es importante que las entidades públicas hagan este ejercicio de que el trabajador desde su ingreso, o inclusive los que ya están actualmente trabajando, hagan la designación de sus beneficiarios, que también les va a ahorrar muchos problemas. ¿Por qué? Porque si no la hacen, muchas veces fallece el trabajador y acude a cobrar sus prestaciones quien se considera que legítimamente tiene esos derechos. Por ejemplo, la esposa. Y acude con los hijos legalmente reconocidos por el trabajador. Pero no sabemos la vida oculta de las personas. Y resulta que al trabajador se le pagan todas las indemnizaciones correspondientes a la esposa del trabajador por considerar que ella es la que tiene legítimo derecho. Pero esto resulta que el trabajador tiene o tuvo otra familia y también tiene hijos reconocidos. Y cuando acuden a la empresa o a la entidad pública a reclamar también lo que consideran suyo, se le dice, no, ¿sabes qué? Yo ya le pagué a la que es la legítima esposa. Y se van a juicio. Y en el juicio también se les reconoce como beneficiarios, pero como ya pagaron, ahora la empresa o la entidad pública tendrá que pagar doble por no haber hecho que el trabajador desde el inicio hiciera una designación de sus beneficiarios. Cuando hay esta designación, la empresa tendrá la justificación de decirle al tribunal, ¿sabes qué? Yo pagué en términos de la designación que el propio trabajador me hizo. Ahí ya la entidad pública podrá deslindarse de forma correcta y legal de esta situación, pero si no existe y las pagó, pagará doble. La siguiente, por favor. La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25, lo anterior, no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados. Pues imputar al patrón la falta de formalidad, que era lo que yo les comentaba. La ausencia de contrato es imputable al patrón y no al trabajador. Las relaciones de trabajo puede ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrán estar sujetos a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Aquí es importante esos dos contratos, esos dos tipos de relación. Sujeto a prueba o a capacitación inicial. Esto no existía antes. También es de reciente cuño. El contrato a prueba o de capacitación inicial, que tiene que ver con un periodo en el cual el patrón pueda verificar las capacidades del trabajador y estar en condiciones de darle un contrato ya definido por tiempo indeterminado o por tiempo determinado, ya una relación más formal. Aun cuando en la ley burocrática no se encuentran contempladas, no olvidemos que la ley del trabajo es supletoria de la ley estatal del servicio civil. A lo mejor en una interpretación amplia pudiéramos considerar que también para la administración pública aplicaran esos dos tipos de contrato, que creo resolverían muchas situaciones en las entidades públicas, porque a veces un trabajador se nos puede vender como muy capaz y ya en el curso de su desarrollo no tenga las capacidades que nos dijo tener, y estos contratos nos permiten poder concluir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija así su naturaleza, como lo que explicábamos hace rato de una obra pública, por ejemplo. El señalamiento de un tiempo determinado, lo menciono. Tenemos ya 762 participantes, lo cual es muy bueno. Gracias. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes: cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Aquí también es importante señalarlo en el documento correspondiente. Por ejemplo, cuando a un trabajador se le despide, se le rescinde o se le cesa, el término que sea según cada caso, y ese trabajador se va a juicio,
el que ingrese a cubrirlo, hay que señalar en su contrato o en su nombramiento que es de carácter temporal, por el tiempo que dure el juicio. Porque si el día de mañana el tribunal condena a la reinstalación del trabajador que se fue, ya no tengamos ningún tipo de responsabilidad en relación al trabajador que ingresó a sustituirlo. Porque si no se menciona esta situación, también nos puede ocasionar consecuencias jurídicas a posteriori, en los demás casos previstos por esa ley. Si vencido el término que se hubiese fijado y subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia, siempre y cuando, ahí faltó también señalar, siempre y cuando así lo convengan las partes. En las relaciones de trabajo, por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Aunque es una figura que mucha gente ha criticado, algunos especialistas han criticado que esto puede favorecer a que los patrones utilicen trabajadores y se deshagan de ellos sin mayor responsabilidad. Yo sí celebro que sea una figura que se contemple en la ley, que además la OIT la avala perfectamente, porque le permite al patrón verificar que el trabajador que está contratando realmente tenga las capacidades para el puesto de trabajo en el cual se va a desempeñar. El periodo de prueba que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas, profesionales o especializadas. Es decir, los trabajadores de confianza. Si no son de confianza, no podremos prorrogar el contrato de prueba. Al término del periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface con los requisitos y conocimientos que dijo tener, se podrá dar por terminada la relación laboral sin ningún tipo de responsabilidad para el patrón. Se entiende por relación de trabajo de capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el fin de que adquiera conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que va a ser contratado. Es decir, este periodo de capacitación en el cual el patrón le va a ofrecer al trabajador todas las herramientas y conocimientos para estar en aptitudes de desempeñar el trabajo por el que fue contratado. Si al final del contrato el trabajador no demuestra haber adquirido las aptitudes y las capacidades, también podrá darse por concluida la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. En este caso, la duración del contrato será máxima de 3 meses y se podrá extender hasta 6 cuando se trate de trabajadores de confianza, como lo mencionábamos con antelación, dirección, administración o que sean conocimientos técnicos. La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito, garantizando la seguridad social del trabajador y en caso contrario se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. En el contrato tendremos que ser muy específicos de que es un contrato a prueba en términos del artículo tal de la ley o que es un contrato de capacitación en términos del artículo tal. Si no ponemos esa mención en el contrato, se entenderá que es una relación por tiempo indeterminado. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables, es decir, no tienen cabida a prorrogarlos, salvo las excepciones que señalamos en el caso de los trabajadores con aptitudes técnicas o facultades de dirección. No podrán aplicarse al mismo trabajador de forma simultánea o sucesiva periodos de prueba de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos
aun cuando concluida la relación de trabajo, surja otra con el mismo patrón a efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indeterminado, es decir, ya no se le puede contratar al trabajador por 2 ocasiones, a prueba o a capacitación inicial. Si se le va a continuar contratando, ya será a través de la modalidad de tiempo indeterminado o un tiempo determinado conforme lo acuerden las partes. Las relaciones de trabajo, bueno, esa no es tan relevante, la siguiente, por favor. Una vez que hemos visto esto, en la Ley Federal del Trabajo están, por ejemplo, las causas de suspensión, las causas de terminación del contrato y también las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Vamos a darle así una repasada de manera general. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Es decir, aquí ninguno de los dos incurre en responsabilidad. La enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador, en este caso, obró en defensa de los intereses del patrón, tendrá derecho al pago de los salarios correspondientes. El arresto del trabajador, un arresto administrativo, por ejemplo, el cumplimiento de los servicios y desempeños que nos establece la Constitución, por ejemplo, un cargo de elección popular, el trabajador tendrá derecho a que se suspenda la relación laboral para desempeñar este cargo. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos autónomos estatales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos o como la Comisión para el Reparto de Utilidades. La falta de documentos que exijan las leyes y que sea imputable al trabajador. La conclusión de la temporada en el caso de trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, que tiene que ver con el cuidado de los familiares enfermos. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de emergencia sanitaria, como ya lo analizamos en la pasada conferencia cuando analizamos el COVID en el entorno laboral. Y bueno, ya el artículo 43 nos señala a partir de qué momentos surten efectos la suspensión en las relaciones de trabajo. Pasamos a la siguiente, por favor. Dice, el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa, ojo otra vez, por causa justificada sin incurrir en responsabilidad en los siguientes supuestos. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Fracción primera, engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de las cuales carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Es decir, el patrón tendrá 30 días para verificar que los documentos con los cuales se ostenta el trabajador o que fueron proporcionados por el sindicato para su contratación sean auténticos y el trabajador tenga las capacidades que expresó tener para desempeñar ese trabajo. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez o actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento o contra los clientes de la propia empresa, salvo que el trabajador haya actuado en defensa propia. En este caso, al trabajador en un eventual juicio a quien le corresponderá acreditar la defensa propia, si es que así lo alega el trabajador, es a él. Y es una carga que se le corresponde al trabajador. Normalmente, cuando rescindimos a un trabajador, se menciona siempre la falta de probidad o honradez. Y muchas veces, como que esos dos términos
nos quedan demasiado vagos o abstractos en los momentos específicos. ¿Qué es probidad y qué es honradez, no? La probidad es el desempeño correcto del trabajador en las labores que le corresponden. Si un trabajador, su función es la de mantenimiento del inmueble, y en esta labor de mantenimiento, por ejemplo, coloca mal una puerta y esta puerta a su vez origina un accidente, pues hay una falta de probidad del trabajador. Habrá que hacerla constar, habrá que registrarla de forma adecuada para poder iniciar el procedimiento de rescisión. Y honradez, pues tiene que ver con los actos de deshonestidad del trabajador hacia su patrón. Por ejemplo, aquel que sustrae artículos de la empresa. Un trabajador que de un centro comercial, de una tienda de beneficio, que día a día sustrae que 1 kilo de arroz, que 1 kilo de azúcar, y se arma su despensa en la semana y es descubierto, pues ahí tenemos una falta de honradez. Habrá también que debidamente probarla para estar en el momento de poderlo rescindir. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados con antelación, es decir, los actos de violencia y demás, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Cometer el trabajador fuera del servicio o contra el patrón o sus familiares, también cualquiera de los actos enumerados con antelación. Ocasionar el trabajador intencionalmente, y aquí en la cuarta me tocó un asunto en el cual reconocí el trabajador que le dio sus golpes a su patrón, pero decía que fue afuera del trabajo, ¿no? La ley es clara, aun cuando sea fuera de, hay una agresión contra él y por tanto es causa de rescisión. Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores, con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinarias, instrumentos, materiales primas y cualquier otro objeto relacionado con el trabajo. Ocasionar el trabajador esos perjuicios sin dolo, pero con negligencia tal que esa causa sea la única del perjuicio. Es decir, negligencia tiene que ver también con la probidad. La negligencia es este descuido grave en el cual se comprometa el desarrollo de la propia empresa, de las maquinarias, de los instrumentos, inclusive hasta de la propia seguridad de los demás trabajadores. Comprometer el trabajador con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento, de las personas que se encuentren en él. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Revelar los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos propios y reservados de la empresa. Tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, y tiene que ver con lo que hablamos de la subordinación, siempre que se trate del trabajo contratado. Si a un trabajador se le va a asignar una función que no está dentro de lo pactado con el patrón, ahí sí se puede negar de forma inexcusable a realizarlo y no es una causa de rescisión. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, que no use, por ejemplo, una indumentaria específica en el centro de trabajo, como el casco o la ropa propia para evitar cualquier tipo de accidente, o que el trabajador coloque a la empresa en un estado en el cual pueda ocasionar algún tipo de accidente. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos, ya lo leímos. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico, en el último caso siempre y cuando pueda acudir, siempre y cuando esté prescrito de forma médica, para lo cual deberá dar aviso a su patrón de forma previa y justificarlo con la constancia médica respectiva.
Ya llevamos 774 participantes. Muchas gracias y bienvenidos. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo, una pena privativa de libertad, siempre y cuando, obviamente, le impida al trabajador desarrollar el trabajo. Si es una pena que es conmutable y le permita continuar con la relación laboral, bien pudiera no estar la causa de rescisión. La falta de documentos que exijan las leyes y que sean imputables al trabajador y las análogas establecidas en la ley. En la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento realmente no es tan complicado. Nos dice, el aviso deberá es un aviso de rescisión, el que deberá entregarse al trabajador personalmente en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique de forma personal. Es decir, el patrón, en términos de la Ley Federal del Trabajo, puede entregarle el aviso de rescisión en el local de trabajo, si está ahí el trabajador, y si no está, podrá notificárselo, entregárselo en su domicilio, pero bien, y eso es lo recomendable, es que lo hagan a través del tribunal correspondiente, mediante su escrito, haciendo los señalamientos correspondientes y pidiéndole al tribunal que sea el que notifique al trabajador la rescisión del trabajo, le entregue el aviso de rescisión con las causas que, bien señaladas y pormenorizadas, que dieron motivo a ello. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido comenzarán a partir de que el trabajador tenga conocimiento del aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola presumirá la separación no justificada en el trabajo. Es decir, tenemos la causa, llegó el trabajador en estado de embriaguez o agarró a golpes a un compañero en el centro de trabajo o se llegó drogado, ¿no? La mirada perdida, y se le certificó con el médico y aparece que sí, mira, trae contenido alcohólico en la sangre o trae enervantes en la sangre. Tenemos la causa, pero si no le damos el aviso formal, por tanto se tendrá la causa como no justificada a pesar de existir. Por eso les comento que en materia laboral tan importante es el fondo como la forma, es totalmente elemental. Aquí sigue, volvamos. Bueno, hasta aquí tenemos de manera somera lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo. Vamos a entrar ahora a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 123 constitucional. Dice el artículo 2. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo. ¿Por qué entramos a la Ley del Trabajo? Digo, porque como les mencionaba, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tiene como supletoria a la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz también tiene como supletoria a la Ley Federal del Trabajo. Y para los términos de esta charla era importante analizar esos rubros que vimos con antelación. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo, los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación. El trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros en virtud del nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Los trabajadores se dividirán en 2 grupos, de confianza y de base. En la Ley Federal del Trabajo es de confianza y de planta. Aquí en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es de confianza y de base. En el artículo 5 vienen relacionados cuáles son los trabajadores de confianza. Vienen ahí los titulares de las dependencias, directores generales, subdirectores, hasta jefes de departamento, si no mal recuerdo. Son trabajadores de base, los no incluidos en el artículo 5, y que por ello serán inamovibles.
Los de nuevo ingreso no serán inamovibles, sino después de 6 meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente. Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el artículo 5º, la clasificación de base o de confianza que les corresponda se determinará expresamente por la disposición legal que formalice la creación de ese puesto. Por ejemplo, si en la Secretaría de Hacienda se crea un puesto que no está actualmente en su organigrama o en su catálogo de puestos, se va a tener que señalar qué tipo de nombramiento se va a expedir y qué carácter va a reunir ese cargo. En el artículo 8º se quedan excluidos del régimen de esta ley los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5º, los miembros del ejército y otras causales más. ¿Por qué es importante el artículo 8º? Y lo veremos después con la ley estatal del servicio civil. Dice, quedan excluidos del régimen de esta ley los trabajadores de confianza. Aquí es, ¿qué entendemos por exclusión? Que de ninguna manera el trabajador de confianza podrá hacer valer los derechos y procedimientos establecidos en la ley, que tendrá que recurrir a otra instancia para hacer valer algún tipo de derecho. Y esto viene a resultar porque a veces pensamos que el trabajador de confianza no tiene derecho alguno. Un director general, un subdirector, y que bastaría con decirle, ¿sabe qué, director general de administración? A partir de mañana tenemos un nuevo director general, por tanto, ya no se presente, y nos confiamos de que como la ley dice que quedan excluidos de su aplicación, por tanto, no tenemos ningún tipo de obligación para con él. Y esto nos lo vino a definir la segunda sala de la Suprema Corte. Dice, espérense. No quiere decir que los trabajadores de confianza tengan nulos derechos. Quiere decir que no tienen el derecho a la estabilidad en el empleo, como lo tiene un trabajador de base. Pero sí tiene derecho a las medidas protectoras del salario. Por tanto, si le vamos a dar las gracias a un director general, tenemos que indemnizarlo. Tenemos que pagarle todos los alcances que por ley le corresponden. Porque si no se los pagamos y él se va a un juicio, la demanda se va a admitir. Porque el trabajador de confianza no va a demandar la reinstalación. Digo, si la demanda estará equivocado, pero no va a demandar la reinstalación. Va a demandar la indemnización, todo lo que le corresponda a su liquidación, a su finiquito, y algo importante, y los salarios caídos hasta el cumplimiento del laudo. Bueno, que hoy la ley nos da únicamente 1 año en el caso de la ley estatal del servicio civil. 1 año y los intereses correspondientes conforme al tiempo que vaya transcurriendo después de ese año. Pero una liquidación de un trabajador de confianza que nos puede salir en 200,000, 250,000 de acuerdo al salario, al perder el juicio, vamos a pagarle esos 250,000 más todo 1 año de salarios caídos sin haber trabajado. Pero además es un juicio que se va a perder eventualmente de forma nítida porque él va a decir, oye, me sacaron sin pagarme. Y la única manera de evitar el juicio es acreditando que le pagamos. Y si no hay una firma o un depósito que señale que le fueron pagadas sus prestaciones, pues fácilmente tendremos un juicio en contra. Y se lo digo por experiencia, tanto en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como actualmente donde estoy, ha habido muchos juicios de esta naturaleza, de trabajadores de confianza a los cuales se les acaba pagando una cantidad importante por el hecho, de no haberlos indemnizado, porque incorrectamente interpretamos que el hecho de estar excluidos de la ley es que no tienen derecho alguno. No, no tienen derecho a la estabilidad en el trabajo. Lo repito, pero sí tienen derecho a las medidas protectoras del salario.
Los trabajadores de base deberán ser de nacionalidad mexicana y solo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. La sustitución será decidida por el titular de la dependencia o yendo al sindicato. La que sigue, por favor. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. La que sigue, por favor. Vámonos ya mejor directamente al anterior. Antes, por favor. No, sí, vamos a la siguiente. El nombramiento nos vamos directamente con la ley estatal. La que sigue, la que sigue. A ver. La que sigue. La que sigue. No, antes, ahí donde estaba el proceso de rescisión. A ver, ahí. La siguiente. Ahí. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores solo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: por renuncia, por abandono de empleo, o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas que pongan en peligro sus bienes o que cause la suspensión o la deficiencia en el servicio. Por conclusión del término de la obra determinada, por muerte del trabajador, por incapacidad permanente del trabajador físico o mental, por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los siguientes casos. ¿Por qué me gusta esta fracción quinta? Porque a nivel federal, en la administración pública, se hace depositario al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como el órgano que va a dirimir si la causa es justa o no es justa. Y en nuestra ley dejamos en el ámbito de los titulares de las áreas correspondientes esta facultad. Y dice, por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los siguientes casos. Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros, contra los familiares de uno u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. Cuando faltare por más de 3 días consecutivos a sus labores sin causa justificada. Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo y por cometer actos inmorales durante el trabajo. La siguiente, por favor. Por revelar secretos y demás causas. Pero vean la parte esa que está ahí en negritas. En los casos a que se refiere esta fracción, el jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador, es decir, como una suspensión que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios. Es decir, no estamos nosotros sancionando, determinando si la causa es justa o es injusta. Hay una causa, y esta causa vamos a determinar si es justificada o no. Por tanto, primero te remuevo para que no sigas ocasionando mayor perjuicio. Dentro de la misma entidad federativa, cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el titular de la dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el sindicato correspondiente. Pero si éste no estuviera de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos A, C e H, el titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento. Oiga, podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento. No dice, dará por terminada la relación de trabajo. ¿Cómo en la ley federal se cuidan estas formas? Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano el incidente por separado sobre la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento. Es decir, aquí las entidades públicas
tienen previamente, cuando ven la causa justificada, hechas las actas administrativas, todos los procedimientos internos, que demandar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Federal la rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera, cuando el tribunal resuelva, no tendremos un conflicto económico que afrontar para la entidad pública. Y por la vía incidental se va a determinar, en principio, si hay elementos que presuman que la causa es justificada. Pues imaginemos que se inicia un incidente, la demanda se abre por cuerda separada, se abre el incidente y dice el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sabes qué? Advierto que hay presumiblemente elementos suficientes para determinar una causa justificada en la rescisión, en el cese o en la figura que hayan implementado. Sepárese al trabajador sin responsabilidad para el patrón y continúese con el procedimiento para que se resuelva en definitiva ya en el fondo. ¿Cómo este ejercicio le evita a la entidad pública, por un lado, el daño patrimonial y da certeza jurídica a ambas partes? Yo he considerado necesario que en el ámbito estatal homologuemos este procedimiento a la Ley Estatal del Servicio Civil, que definitivamente produciría muchos beneficios en el ámbito de la administración pública. Tenemos ya 782 participantes, bienvenidos a los que van llegando. Cuando el tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos. Ya ven cómo con este procedimiento podemos evitar muchas consecuencias de carácter jurídico y económico. El procedimiento nos señala que cuando el trabajador incurra en alguna de las causales, el jefe superior de la oficina procederá a levantar el acta administrativa con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se sentarán los hechos. Cuando dice con toda precisión, tiene que ver con los datos de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Como decimos coloquialmente, cómo, cuándo y dónde. Si sentamos en un acta, es que lo encontramos drogado, pero no ponemos cómo se le encontró, dónde se le encontró, fecha exacta, obviamente estamos omitiendo datos importantes para que tenga éxito, el cese del trabajador. Con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que firmará por los que en ella intervengan y con 2 testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto una copia del trabajador y otra del representante sindical. Si a juicio del titular, es decir, una vez hecho el procedimiento administrativo, si el titular observa que en realidad hay causas justificadas para dar por terminada la relación laboral, tendrá entonces que proceder a demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento. En el 46 bis y en su correspondiente de la ley estatal, yo siempre he recomendado que cuando se notifica al trabajador del levantamiento del acta administrativa, se le señale que pueda acudir asesorado, que pueda acudir con un representante legal. Porque recuerden que en nuestro sistema jurídico la garantía de audiencia es fundamental. Y si el día de mañana el trabajador alega que el acta es nula porque no se le permitió la garantía de audiencia, ya que llegó con un representante legal, porque es muy recurrente esto, que llegó con un representante legal y le dicen, no, es que como no está en la ley, que tú vengas acompañado por un abogado, no le permitimos el acceso. El trabajador, al manifestarlo en el acta y señalar que se le impidió el acceso a un representante legal suyo, puede ser motivo de nulidad el acta por violación a la garantía de audiencia y al derecho a la asistencia jurídica del trabajador. La siguiente, por favor. Entramos ya a la parte de la ley estatal. Igual que la ley, están catalogados los trabajadores
de confianza, nos dice que los que no están en ese título son trabajadores de base, nos señala cuáles son. Vámonos ya directo a la parte de la rescisión, por favor. Antes. Como podrán ver, igual dice, quedan excluidos de la aplicación de esta ley los trabajadores de confianza, y hace una narrativa de la UB, porque la UB tiene un régimen particular, de la Secretaría de Educación, que aquí yo les voy a hacer una observación. Si ustedes van al TECA, todos los asuntos de la SEP se están tramitando en el TECA, porque la ley dice que quedan excluidos de la aplicación de esta ley los trabajadores de la Secretaría de Educación, y el artículo siguiente, que es el 12, dice que los trabajadores de la Secretaría de Educación se van a regir por un estatuto propio, pero resulta que ese estatuto no existe. Por tanto, la jurisprudencia estableció que para no negarle a los trabajadores de la Secretaría de Educación el derecho de acceso a la justicia, pudieran ser contemplados en la Ley Estatal de Servicio Civil en su correspondiente condiciones generales de trabajo, y desde luego el tribunal competente para dirimir sus controversias resulta ser el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la supletoriedad. Si lo no previsto por la presente ley y sus reglamentos será resuelto supletoriamente en su orden por la Ley Federal del Trabajo, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en segundo término, la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia, la costumbre, el uso y la equidad. Vámonos a esa parte, vámonos directo a la rescisión. Son las últimas, porque creo que ya el tiempo se nos está yendo. Si nos vamos de aquí hasta las 2, no se preocupen. Si nos dan chance. Vamos, más. A ver, no, antes. Ahí está. El titular o responsable de la entidad pública podrá decretar el cese de un trabajador en cualquiera de los siguientes casos. Y también como las anteriores, que son prácticamente homólogas con la ley federal. Por faltas de probidad o honradez debidamente comprobadas, incurrir en violencia o amagos contra el patrón, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Ahí está, dice. Para los efectos del artículo anterior, es decir, para dar por terminada la relación laboral, vean y comparemos con lo que analizamos de la ley federal. El trabajador deberá ser citado por escrito, cuando menos con 24 horas de anticipación al levantamiento del acta, en el lugar donde presta sus servicios o en el domicilio que tenga registrado ante la dependencia. Por tanto, siempre es importante tener el último domicilio del trabajador. Actualicen, de verdad se los sugiero, actualicen constantemente los datos de los trabajadores. En caso de que el trabajador se niegue a recibir el citatorio, se levantará un acta ante 2 testigos, haciéndose constar esta circunstancia. Si el trabajador no se encuentra en el centro de trabajo ni en el domicilio indicado en el primer párrafo de este artículo, el citatorio se le dejará con la persona que se encuentre en dicho domicilio, y el de no haber nadie en él, con un vecino, y se levantará un acta ante 2 testigos, haciéndose constar esta circunstancia. En los casos a que se refieren los 2 párrafos anteriores, el citatorio suplirá todos sus efectos. No es tan sencillo, pero ahorita lo vamos a analizar. Cuando el acta circunstanciada aparezcan elementos que hagan presumir que son ciertos los actos imputados al trabajador, el funcionario autorizado para ello podrá dar por terminados los efectos del nombramiento, comunicándolo al efecto por escrito, al que se acompañará copia del acta de referencia. Vean el 42 y comparemos el procedimiento de la ley federal. Aquí se le deja a los funcionarios a su discreción si hay elementos suficientes para tener y dar por terminada la relación de trabajo. Y recordemos, a veces a los servidores públicos la animadversión o la subjetividad se nos da mucho. Máxime si ya le tenemos tirria al trabajador, si ya le tenemos ganas y ahí a veces hacemos cada situación y ¡pum!, le levantamos las actas administrativas. Y dejamos al arbitrio de los funcionarios públicos correspondientes determinar si la relación
se da por terminada o no. A diferencia de la ley federal, en donde se obliga a que sea el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje quien determine las acciones correspondientes. Y aquí por eso es que normalmente los juicios a veces tienen un destino no satisfactorio para la entidad pública. Porque como le señalaba yo con antelación, como les indicaba yo con anterioridad, a veces las actas administrativas se hacen con machotes anteriores. Las otras dos artículos no nos va a decir que ya, si el trabajador obtiene razón en el juicio, hay que reinstalarlo y pagarle los salarios caídos. Pero yo voy a entrar ya a las partes particulares, a las que yo estimo convenientes. Y voy a actuar como defensor de oficio del gremio de los abogados que muchas veces se enfrentan o siempre enfrentan los juicios laborales. Para mí es un error en los organigramas y en las estructuras de las entidades públicas que los órganos administrativos, las unidades administrativas, normalmente, y en casi todos los, así lo he visto, sean las encargadas de levantar las actas administrativas. Porque ellos conocen el procedimientos administrativos, pero a lo mejor no conocen los procedimientos laborales, lo que en el juicio se tiene que hacer, defender y deshacer. Y cuando se inicia el juicio, a los abogados ya les llega el expediente del trabajador con unas sendas actas administrativas más, digamos, no sé el calificativo, sumamente desasiadas. No se le dio derecho el uso de la voz al trabajador, se le negó el acceso a su representante legal, se equivocaron en la fecha y la hora, no se señalaron con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero ya se levantó, ya se le entregó su copia al trabajador. Entonces, cuando demanda, realmente a los abogados que les toca defender a las entidades públicas, ya les llega un asunto perdido desde su origen. Y ya tendrá que hacer todo lo posible por tratar de defender a la entidad pública. Y yo cuando me enfrento en esos casos, lo que les digo es, oye, concilien. No, es que allá están seguros de que el despido es justificado. Pues es que la causa es justificada, pero la forma es incorrecta. Les voy a plantear un tema. Aquí voy a mover un poquito porque creo que me voy arrimando para allá. Un asunto que me tocó de una dependencia X, en la cual envían a una cuadrilla de trabajadores a realizar un servicio. Luego a este grupo de trabajadores les gana el tiempo y deciden ir a comer. Y en la comida se toman unas cervecitas. Y de regreso ocasionan un accidente en el cual afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero sí muchos daños. Y cuando levantan el acta administrativa, ellos confiesan, bueno, me tomé 3 cervezas, un trago, mano, ya. La causa es justificada ya. Pero de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, dice, al concluir el acta, se le dará el uso de la voz al trabajador para que exprese lo que a su derecho convenga. ¿Y qué creen? Cerraron el acta sin darle el uso de la voz. Garantía de audiencia. ¿En qué acabó el juicio? Reinstalación, salarios caídos, cuando la causa era perfectamente justificada. Si el acta lo hubiera levantado un abogado versado en la materia laboral, estoy seguro que no se le hubiera pasado, porque tendría perfectamente clara cuál es el procedimiento establecido en el contrato colectivo de trabajo. Y ojo, en el 40 tenemos el procedimiento administrativo para el levantamiento del acta, pero prácticamente en todas las entidades públicas, y en todos los ayuntamientos, hay
condiciones generales de trabajo pactadas entre la entidad, el ayuntamiento y el sindicato. Y en algún capítulo de esas condiciones viene un procedimiento específico de rescisión. Si nos vamos con el 40, pero no respetamos lo que dicen las condiciones generales de trabajo, el procedimiento se va a declarar nulo y vamos a acabar reinstalando al trabajador y pagándole los salarios vencidos. Yo, de verdad, es un tema que siempre he insistido mucho. Ya se lo había yo comentado a la maestra Delia en alguna oportunidad, de que el proceso de rescisión, de que sean los abogados encargados de defender los intereses de las instituciones, quienes desarrollen desde el procedimiento administrativo de rescisión o cese hasta la defensa del juicio. Porque entonces sí les podremos decir a los abogados, oye, fue tu culpa, o lo perdiste. Pero cuando el abogado pierde un asunto que ya le mandaron mal de origen, realmente tiene muy poco que se le puede reclamar. Y eso sucede de manera constante, créanme. Se los digo con toda la experiencia y la sensatez del mundo. Los juicios que pierden las entidades públicas o los ayuntamientos vienen viciados de origen, y en materia del trabajo el fondo es forma, por lo cual sugiero mucho que se trabaje al respecto. Luego, hay que trabajar en una nueva ley burocrática en Veracruz. La ley estatal burocrática está rebasadísima. Tan rebasada está que la ley burocrática establece el procedimiento por el cual deben ser electos los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cuando ya la Constitución establece cómo se deben elegir. Imagínense, esa parte ni siquiera la hemos corregido. Bueno, imagínense, hay una parte en la que dice Secretaría de Educación y Cultura. Ya se dejó de existir hace años. Secretaría de Educación de Veracruz, digo, como entidad pública subsiste, pero ya está la terminología sumamente añeja, una ley que le hace falta, por ejemplo, estos procedimientos como el que leímos que tiene la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el cual se actúa como medio de control para que sea un árbitro tercero que no ajeno a la contienda quien defina si la rescisión o el cese está justificado o no. Y luego tenemos el tema del laudo. ¿En qué concluye un procedimiento de naturaleza laboral? En el laudo. El laudo es la resolución que le pone fin al juicio y tiene todas las características de la sentencia. Se emite el laudo, se establecen las obligaciones y las prestaciones a las que tiene que cubrir la entidad pública, y luego viene su ejecución. Y ahí tenemos otro problema. En el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje hay una de laudos por ejecutar impresionante, con un conflicto de ley, que los bienes de dominio público de las entidades públicas y de los ayuntamientos no son susceptibles de embargar. Nos cuesta trabajo embargarles una cuenta, unos bienes, porque díganme ustedes qué bien de un ayuntamiento, de una entidad pública es de dominio privado. Habría que buscarle y a lo mejor esos bienes que tengan de dominio privado no son suficientes para satisfacer el monto del laudo que se tenga que pagar. ¿Pero qué creen? Que la Corte le encontró la salida. Y la salida de la Corte fue que en términos de nuestra Constitución, del 17, el 20, 21 constitucionales, toda sentencia es para cumplirse. Una sentencia no se puede quedar eternamente en su incumplimiento. Primero estableció cuáles son las partidas que sí se pueden afectar para el cumplimiento del laudo. Primero, los bienes, los ingresos propios, por ejemplo, el predial. De ahí se pudiera pagar el laudo. Si hay una forma de determinarlo, ahí sí se puede embargar una cuenta. Y algunos otros rubros, ¿no? Creo que por ahí había uno que se llama fins. Yo ahí sí no sé mucho de esas cosas, pero hay uno que se llama fins por ahí que habían determinado.
Pero resulta que cuando un laudo no se cumple y la parte que lo obtuvo inicia un amparo por incumplimiento de sentencia, el laudo deja de ser parte de procedimiento netamente laboral y se convierte ya en parte constitucional, ya en parte de amparo. Y cuando el tribunal que lo conoce ordena el cumplimiento del mismo y se le contesta que sí, pero que no hay dinero, que no se puede pagar, que no le pueden embargar, etcétera, entonces se va contra las personas. Y la razón que tuvieron los colegiados y la Corte es que si bien es cierto que los entes públicos, sus titulares o los cabildos en una demanda laboral actúan o intervienen como patrones, lo cierto es que en materia de amparo no dejan de revestir el carácter de autoridades. Por tanto, están sujetos a su cumplimiento y negarse de forma dolosa al mismo incurren en desacato judicial, por tanto, se ordena su destitución y su puesta ante el Ministerio Público. Y ha habido así casos en Tabasco, en Puebla, aquí en Veracruz, muy cerquita, aquí rumbo a Topan, no voy a decir el nombre del ayuntamiento para no tener problemas, pero muy cerquita y hay un caso específico. Y durante el sexenio de gobierno 2010-2016, al entonces Ejecutivo del Estado, le llegó en un asunto que recuerdo de 2 trabajadoras, no me acuerdo de qué dependencia, le llegó un apercibimiento de destitución si no daba cumplimiento en un término de 48 horas al laudo correspondiente a un gobernador, ¿eh? Entonces, para que vayamos considerando que el laudo y sus consecuencias jurídicas son de cumplirse y las consecuencias son económicas, pero también jurídicas en relación a los servidores públicos. ¿Por qué? Porque se les vincula. ¿Qué es lo que se sugiere siempre? Que haya si tienen laudos por pagar, presupuéstenlos. Hagan un ejercicio en su presupuesto de egresos. Si ya tienen requerimientos por parte de los tribunales constitucionales, háganles saber que ya se presupuestó para que los tengan a ustedes en vías de cumplimiento. Si son 5 o 10 trabajadores, si son 5 millones de pesos, ya reinstalé a uno y le pagué vías de cumplimiento. Estarle notificando. Y algo muy importante, no olvidemos que la raíz y el centro del procedimiento laboral es la conciliación. Y se puede conciliar aún en ejecución. Aún cuando estén en ejecución, se puede conciliar. Yo he insistido siempre en que se haga este ejercicio de funcionarios conciliadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje itinerantes, que se vayan a Pánuco, a Tantoyuca, a Zongolica, a Veracruz, a Cosamaloapan, etcétera, etcétera. Se convoque a todos los trabajadores que tengan juicio a unas jornadas de conciliación. La Secretaría del Trabajo, y yo aquí voy a reconocer públicamente a mi querido amigo Guillermo Díaz Martínez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, porque cuando él llegó, inició estas jornadas de conciliación de las juntas de conciliación y arbitraje, lo que es apartado A, y se fueron los conciliadores a Coatzacoalcos, se fueron a Minatitlán, a Cosamaloapan, a Orizaba, San Andrés, y de verdad conciliaron, perdón por la expresión, un montón de asuntos que ya estaban en ejecución y asuntos que tenían que ver con millones de pesos, se pagaron de verdad cientos, se bajó el costo. Más ahora en estos tiempos de crisis a los cuales el trabajador está ávido de tener un dinero con los cuales sobrellevar su vida. Si hiciéramos estos ejercicios de una conciliación itinerante, donde el TECA habilite funcionarios conciliadores y se vayan a conciliar por todo el estado, yo estoy seguro que habría un resultado importante en cuanto al número de conciliaciones y empezar a bajar todo este pasivo laboral, y desde luego, al irlo bajando y concluir juicios, pues también evitamos que nuestros servidores públicos estén siendo apercibidos por la autoridad constitucional. Porque sí hay algo de razón.
¿Qué culpa tendrá hoy el secretario de Finanzas, a quien también le guardo mucho aprecio? ¿Qué culpa tendrá la secretaria del Trabajo, el secretario de Medio Ambiente, de enfrentar juicios heredados de años sin fin? Y que hoy tienen que trabajar con lo que hay, con lo que está, y máxime en tiempos de crisis. Yo creo que este ejercicio de conciliación puede ser importante y creo que resolvería mucho de lo que tenemos en juicios laborales y desde luego también la responsabilidad. Vamos a entrar en un procedimiento de transición. El próximo año elegimos ayuntamientos en Veracruz y no va a faltar el alcalde que de forma mañosa quiera basificar trabajadores para dejarle trabajadores encajados al que viene. Y a veces hasta simulan actas de cabildo y les ponen fechas anteriores. De verdad terrible. Que ahí estemos muy vigilantes. Las autoridades que se van a asumir de forma legal su responsabilidad de entregar el puesto en este procedimiento de entrega-recepción, y las electas estar muy cuidadosos de que no les metan cachirul, dirían por ahí, para que realmente los trabajadores que están en el ayuntamiento o se queden en el ayuntamiento sean esos que tienen un nombramiento de base definitivo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Porque resulta que en noviembre muchos nombramientos a los trabajadores por tiempo definitivo se les dan en noviembre con el fin de causarle perjuicio o de dejar asegurados a esos trabajadores, cuando realmente a quien le estamos causando perjuicio no es al que entra, es al servicio público, es al Estado, es al ciudadano que al final del día con sus impuestos va a acabar pagando todas esas consecuencias legales. De verdad yo los insto a que tomemos mucho en cuenta esto y que tratemos de dejarle a las autoridades que van a llegar siempre una mejor administración posible. Creo que en Veracruz lo anhelamos todos, de que cada administración que se va, realmente a la que viene, le vaya dejando una mejor administración. Y desde luego tiene que ver mucho que este pasivo laboral, ojalá podamos hacer este ejercicio de conciliación que en la Junta Federal se hizo en 2016 y también ahí se lanzó las jornadas nacionales de conciliación y también dieron resultados importantes. En materia burocrática no se ha realizado aquí en Veracruz, pero creo que valdría la pena hacer un ejercicio con las y los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y creo o considero que sería importante para ir dándole respuesta a todo el pasivo laboral que tenemos en Veracruz. Hasta aquí el contenido y mi expresión, y desde luego algunas preguntas que nos han llegado. ¿Cómo se le debe notificar una rescisión laboral al personal de confianza? Por ejemplo, el jefe de departamento, si en este caso no hay contrato, solo nombramiento. A ver, a un trabajador de confianza puede ser hasta verbal. Puede ser hasta verbal que le digamos hasta aquí. Oye, a partir de mañana. El tema es que se le cubran todas las prestaciones a las que tiene derecho. Es decir, no lo mandemos a la calle sin haberle pagado sus alcances económicos, porque entonces vamos a enfrentar el juicio, no por reinstalación, sino por la indemnización y salarios caídos hasta el cumplimiento del mismo. Reitero, un año, que es lo que establece la ley, y el interés correspondiente. Ahora, si es un tema de responsabilidad, que el trabajador de confianza incurrió en actos que son sancionables, entonces sí se habla de procedimiento de cese, ¿no? Ahí están las contralorías internas, están los órganos internos de control de cada dependencia y de los ayuntamientos, y ahí se tendrá que hacer todo este procedimiento. Pero si es por dar nada más por terminada la rescisión laboral, se le puede hacer por escrito o como verbal. Lo importante es que se le puedan pagar los alcances económicos a este trabajador para no enfrentar consecuencias legales. Si llega una administración nueva y despiden a un trabajador de confianza, ¿por qué la nueva administración trae su gente? Este debe ser liquidado. Desde luego, los trabajadores de confianza, como lo definió la Corte, tienen derecho a las medidas protectoras del salario. Los trabajadores de confianza, los ediles, no, porque ellos no son trabajadores.
Ellos fueron electos, ellos tienen un mandato constitucional, ¿eh? Porque ahí un día me enteré de una demanda que puso un alcalde pidiendo su indemnización y demás, ¿no? No, él tiene un mandato constitucional con la ciudadanía. ¿Qué pasará si un ente no cumple con el pago de un dictamen de un tribunal? Lo que yo les mencioné, si hay un juicio de amparo por incumplimiento de sentencia, definitivamente en algún momento le va a llegar el apercibimiento de que va a ser destituido y puesto a disposición del Ministerio Público. En México hubo un asunto muy sonado de una delegación, o ahora son alcaldías, búsquenlo, ahí le pasaré el dato a la maestra Cecilia, es muy ilustrativo, porque ahí se ordenó la destitución del delegado de la Ciudad de México, hoy alcaldías, y se le dio vista al Congreso de la Ciudad de México correspondiente, para que vean que sí hay consecuencias importantes. ¿Qué tiempo considera prudente? Para el contrato de prueba, la ley lo establece. La ley, en el material que les van a compartir, ahí viene el tiempo que es para el contrato de prueba, para unos y otros trabajadores, es decir, para los de base y para los de confianza. Yo considero que apelando a lo que establece la ley, bien pudiera aplicar en el ámbito administrativo. ¿Se pueden realizar contratos por cada 3 meses? No, de que se pueden, se pueden. El tema es que cuando a un trabajador le das contratos por cada 3 meses, y así lo tienes por 15 años, en el momento en que lo despidas, la relación se entenderá hecha del momento en que entró hasta el momento en que se despidió. Seguramente se va a ordenar que se le reconozca la antigüedad desde el día 1 hasta el último día, y si no le dieron seguridad social, se va a condenar para que se paguen las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad Social de forma retroactiva, lo que se llama, por ejemplo, en la ley del Seguro Social, el capital constitutivo. El nombramiento de un servidor público que le hace el ayuntamiento, ¿se puede considerar como un contrato de trabajo? El nombramiento, sí, reúne las formalidades del contrato de trabajo, y cuando él acude a un juicio, normalmente el trabajador exhibe su nombramiento. En el apartado A, el trabajador exhibe su contrato si este existe. Es obligación del patrón dar una plaza a un familiar de un trabajador sindicalizado que falleció, y si las condiciones laborales no lo prevén. Si las condiciones no lo prevén, no es obligación. Pero si las condiciones establecen que el sindicato, que el trabajador fallecido, a propuesta del sindicato, puede ingresar a un familiar, sí se convierte en una obligación que debe cumplimentar. Si no están las condiciones, no es una obligación hacerlo. El patrón puede solicitar al trabajador iniciar su proceso de jubilación si éste ya reúne los requisitos para... Se le puede exhortar a que inicie su procedimiento de jubilación, no se le puede obligar. Pero si ya un trabajador reúne todas las características para ser jubilable, definitivamente se le puede exhortar a que inicie su procedimiento, no obligar. ¿Cómo se le debe notificar una rescisión? Ya son todas. ¿Faltan más? ¿Alguna pregunta más que deseen hacer? Ya son todas las preguntas que yo tenía aquí. En el chat no sé si haya algo. Y sería también importante ver si luego nos permite la maestra Delia, ya a lo mejor más presencial, con las autoridades, un taller, una práctica forense sobre rescisión laboral, sobre procedimiento de cese, con las condiciones generales de trabajo. A lo mejor sería importante para que también pasemos de la teoría a la práctica. ¿En qué incurre un tesorero cuando cae en el incumplimiento? El tesorero en ninguna responsabilidad. Quien realmente incurre en responsabilidad es todo el cabildo. El cabildo es el depositario inmediato del cumplimiento de las obligaciones. Por eso es que cuando los tribunales han ordenado incluso la destitución de todo un cabildo cuando sucede el incumplimiento doloso.
Agradecemos la participación del maestro Jonathan Cortés Vargas, presidente de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Gracias por hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, y aprovecho este espacio para recordar las redes sociales del Orfis a través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, donde nos pueden encontrar como Orfis Comunicación y donde les estaremos comunicando todo lo relativo que hace el Orfis a la fiscalización superior en el Estado. Para darnos la despedida formal de esta videoconferencia, tenemos la presencia de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del Orfis, a quien tengo el gusto de cederle la voz. Adelante, maestra, por favor. Para agradecer aquí la presencia y el desarrollo de la sesión que estuvo a cargo de el licenciado Jonathan Cortés. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos también a los 782 participantes que el día de hoy estuvieron acompañando y atendiendo el tema tan importante y de la manera que siempre aborda el licenciado Jonathan, tan didáctico. Me da mucho gusto y la invitación es permanente, licenciado, para que venga usted a darnos aquí sus puntos de vista, el conocimiento, que es una herramienta fundamental para quienes están en las áreas de trabajo y puedan desarrollar en materia laboral todo aplicar este conocimiento que al final es de la mayor utilidad en sus áreas de trabajo. Muchas gracias y solamente me resta decirles que la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener el tema del sistema de consulta a la obra pública en los municipios a través del sistema Conver, que vamos a estar aquí dando a conocer. Ya ustedes tienen información al respecto, pero los detalles acerca de su aplicación, la utilización que debe darse en los municipios. Muchas gracias, muy contentos todos porque sabemos que fue muy destacada esta participación del licenciado Jonathan, como siempre, atendió una serie de preguntas que se tenían por parte de nuestro auditorio y siempre muy dispuesto el licenciado y muy profesional en todo este tema laboral. Muchas gracias, licenciado Jonathan. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.